temprano yo. Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Hoy nuevamente con ustedes es un honor, es un privilegio estar con ustedes en este día de hoy compartiendo este cafecito y compartiendo su preciosa palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirme dirigirme a mis hermanos, compartir con ellos tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Abre las mentes y abre los corazones en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartirles también una sencilla enseñanza que he titulado Pocas Palabras. El libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. O sea que sabemos que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron por sí mismos, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Unas 300 palabras son suficientes para resumir en español toda la ley moral de los 10 mandamientos. Dios la condensó aún más cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y solo 75 palabras componen la enseñanza definitiva sobre el Padre Nuestro, sobre la principal oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo 6, 9 al 13. Pero el hombre no tiene la capacidad de esa brevedad esencial. Y una muestra son los diferentes códigos que ha sacado el hombre: el código de policía, el código de comercio, la misma Constitución, en fin, son tantos códigos que porque el hombre no tiene esa capacidad de hacer las cosas breves, que es demostrar lo que es esencial. Y entonces le debemos dar gracias a Dios por la provisión de su profunda palabra. Dice Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos ser perfectos y la palabra de Dios nos ayuda en eso. Y son pocas palabras. Jesús enfrentó una gran oposición durante su ministerio, cuando él no estuvo de acuerdo con la teología judía contemporánea, porque era más que todo hipocresía. Él rechazó esa presunta devoción de los fariseos, que estaba solamente basada en cosas futiles, en cosas sin importancia. Y muchos en la época de Jesús decían: ¿está Jesús diciendo una nueva verdad? ¿Está realmente hablando en nombre de Dios? Él no dice lo que nos enseñaron los fariseos, en realidad él dice lo opuesto a lo que se nos enseña. Pero Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Esto está en Mateo 5:17. Lo que pasa es que los fariseos le añadieron muchas más cosas a esa ley que ni ellos mismos podían cumplir. La hicieron gravosa para el pueblo judío. Jesús no condenó, sin embargo, él no condenó la ley del Antiguo Testamento, sino que él condenó la tradición, estas cosas que se había creado alrededor de la ley. Los guías religiosos habían pervertido tanto la ley de Dios que Jesús declaró ahí en Mateo 5, en el versículo 20: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, más que todo fue las añadiduras que estos hombres, la perversión que le pusieron a la ley, que la hicieron difícil, muy difícil de cumplir. Y yo les hago una pregunta cuando el Señor habló de esto, de nuestra justicia.
¿De qué justicia dependemos nosotros? ¿Dependemos de la justicia de Dios o de nuestra propia justicia? Porque nos hemos acostumbrado a las tradiciones y seguimos defendiendo esas tradiciones más que la propia palabra. Le damos más importancia muchas veces a las tradiciones que a la palabra, más importancia a las tradiciones que a la ley de Dios. Y nos escudamos muchas veces en no cumplir esta ley porque decimos que ya el Antiguo Testamento pasó, que ya no tenemos que cumplirlas porque ya Cristo las cumplió por nosotros, que ya Cristo murió y que eso pertenecía al Antiguo Testamento, y nos agarramos de estas cosas muchas veces para no cumplir la ley, entre esas para diezmar. Decimos que no, que ya no hay que diezmar porque eso era del Antiguo Testamento. Pero sepan ustedes que el Antiguo Testamento es absolutamente consecuente con el Nuevo Testamento. Es porque las buenas nuevas son algo tan antiguo y no es algo nuevo. El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías o en cualquier otro libro que está entre ellos, habla acerca de la revelación de Jesucristo. Jesús lo dijo en Juan 6:39, que las Escrituras dan testimonio de Él. Y no solo el Nuevo Testamento, las Escrituras, o sea, toda la Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él le habló a los hombres que iban por el camino a Emaús, Jesús le dijo, cuando Él resucitó, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que Él decía. Eso está en Lucas 24, 25, 27. Entonces, preguntémonos, podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para poder estar confiados cuando nosotros proclamamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio, podemos estar confiados que las Escrituras presentan la promesa de Dios y que esto es verdad, que lo que nosotros compartimos, lo que predicamos, podemos estar confiados, perfectamente seguros de que es la verdad. Porque muchas personas dudan de que sí existió en realidad Jesús, pero muchos historiadores han escrito acerca de Jesús. Así que además de la verdad que está aquí en esta palabra, también la vida de Jesús, su existencia quedó registrada en la historia. Alrededor del año 114 después de Cristo, el historiador romano Tácito escribió que al fundador de la religión cristiana, Jesucristo, le dio muerte Poncio Pilato en el reinado del emperador romano Tiberio. Esto se encuentra en los anales de la historia, en unas crónicas de la historia, escrito por un historiador que no era cristiano. Plinio el Menor, otro historiador, escribió una carta al emperador Trajano sobre el tema de Cristo y los cristianos. Esto también está registrado en la historia, escrito en la historia. Y en el año 90 después de Cristo, el historiador judío Josefo escribió una breve nota biográfica acerca de Jesús. Decía: fue alrededor de ese tiempo que Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, ya que era un hacedor de obras maravillosas, maestro de tales hombres cuando recibían la verdad con agrado, atrajo hacia él muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Él era Cristo. Esto lo escribió también un historiador y está escrito en los libros, en los anales de la historia. El Talmud judío también se refirió a Jesús. Así que Jesús fue un hombre de historia, un hombre en la historia. Y todo lo que él dijo y todos sus reclamos son ciertos. Así que, hermanos, tenemos suficientes evidencias para mostrarle al mundo la verdad. No tenemos por qué temer de proclamar la verdad de Jesucristo. Hay suficiente evidencia de que Él existió, de que Él murió, de que Él resucitó. Jesucristo tenía que ser más que hombre, Él tenía que ser Dios. Si Jesucristo fuera solo hombre, aún el mejor de los hombres, no podía haber salvado a los creyentes de su pecado. Si fuera incluso el hombre justo de la simiente de David, pero no Dios,
no podía haber soportado el castigo de Dios, del Padre, en la cruz y haber resucitado de los muertos si él no hubiese sido, al tiempo que fue hombre, haber sido Dios. Él no podría haber vencido a Satanás en la cruz ni en la resurrección, y no habría podido vencer al mundo si él no hubiese sido Dios. Todos los hombres, ninguno de los hombres pudiese haber hecho esto que hizo Jesús, solo Jesús, y de eso no queda ninguna duda de que él, Jesucristo, era el Hijo de Dios. Su resurrección de los muertos eliminó toda duda de que él era el Cristo. No sé por qué los judíos aún no lo pueden creer, porque él tenía que ser hombre para poder llegar a nosotros, pero tenía que ser Dios para poder resucitarnos en la vida futura. Cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos, confirmó que de verdad él era quien dijo que era. Entonces, nosotros no tendremos ninguna duda ni por qué temer cuando proclamamos la verdad del Evangelio. Tan claro como el horizonte separa la tierra del cielo, así la resurrección de nuestro Señor Jesucristo separó el resto de la humanidad. Jesucristo es Dios encarnado. Todo esto está demostrado. Así que, mi hermano, proclamémoslo. Proclamemos esa verdad. No necesitamos muchas palabras, son pocas palabras las que necesitamos para proclamar esa verdad. No necesitamos muchas explicaciones. Eso está totalmente explicado, totalmente demostrado, tanto en la Escritura como en la historia. Jesucristo nació de una virgen, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió al cielo, dejó al Espíritu Santo de Dios entre nosotros y está a la diestra del Padre. Fue a preparar morada para nosotros, está intercediendo ante el Padre por nosotros, y de eso se trata las buenas noticias. El mundo necesita saberlo y convencerse de la verdad. Hoy más que nunca, el mundo solo necesita saber eso. El mundo en la actualidad, como estamos, no necesita saber de prosperidad, de sanidades, de echar demonios. El mundo solo necesita saber esta verdad, y solo necesitamos pocas palabras para expresar esta verdad. No, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un día bien próspero hoy, que es un día lleno del amor de Dios, y sigamos disfrutando un delicioso café.